bienvenidos a esta nueva secuencia de debates a propósito de las elecciones al Congreso 2020. En esta primera edición contamos con la presencia de dos abogados de lujo, el doctor Soria Fuerte por el PPC, el Partido Popular Cristiano, y el doctor Paolo Aldea por el Partido Perú Libre. Tengo que invitar a todas las personas que se están conectando a esta transmisión en vivo de que la compartan, de que a lo largo de este interesante debate yo voy a correr traslado de todas sus opiniones, todos sus comentarios, todas las preguntas que ustedes quieran formularle a estos dos candidatos al Congreso 2020. El programa se llama LP Debate Elecciones 2020, programa que busca que usted conozca a sus candidatos, sus propuestas, sus personalidades, su perfil económico y sobre todo esto que es muy importante, ¿por qué quieren ser congresistas? Vamos a leer algunos de los comentarios de las personas que se están sumando a esta transmisión en vivo. Reitero la información: el doctor Soria Fuerte por el PPC, el Partido Popular Cristiano, y el doctor Paolo Aldea por el Partido Perú Libre. Hoy enfrentan sus ideas, confrontan sus propuestas para el Congreso 2020. Bien, creo que ya podemos comenzar con la primera pregunta. Doctor, primero bienvenido a LP Pasión por el Derecho. Doctor Paolo, ¿cómo estás? Bienvenido a LP Pasión por el Derecho. Gracias Francisco, gracias a LP Pasión por el Derecho por generar un espacio como este de debate donde la comunidad jurídica, los seguidores de LP puedan conocer las propuestas de candidatos, pero sobre todo de candidatos que compartimos esa pasión, ¿no?, por el derecho, por las leyes, y que integramos la misma orden de abogados. Dicen que el espacio natural del abogado es justamente el Parlamento, así que de pronto estos son uno de los escenarios más técnicos y al mismo tiempo más interesantes de debatir previa a estas elecciones del 2020. Bien, doctor Soria Fuerte, bienvenido a LP Pasión por el Derecho. Muchas gracias, Francisco. Bueno, saludar al público de LP por su presencia, por el tiempo que le están dedicando a esta transmisión en vivo. Saludo a mi amigo Paolo Aldea por este debate. Esperamos que las propuestas que se vayan a exponer el día de hoy sean de agrado para ustedes y además que consideren que son propuestas importantes para el país en este periodo decisivo para nuestra patria, ¿no?, en la que tenemos claro que es difícil hacer política, que finalmente quienes hacemos política, aun cuando seamos jóvenes o cuando estemos incursionando en política por primera vez en una candidatura al Congreso de la República, institución tan golpeada, asumimos los golpes que se nos da pese a que no se nos conozcan. Así que esperamos que no solo nuestras hojas de vida y nuestra, digamos, carrera profesional ejercida tanto en el sector público como en el privado sean importantes para ustedes, sino sobre todo las propuestas y sobre todo aquellas propuestas que pueden solucionarle los problemas muy específicos en la vida diaria de ustedes y del resto de la población en el Perú. Nosotros hemos preparado una batería de preguntas para poder formulárselas a los candidatos. Sin embargo, vamos a estar leyendo a lo largo de la transmisión en vivo todas las preguntas que ustedes nos puedan dejar en la caja de comentarios, críticas, para que ellos puedan responder de acuerdo a la temática, a la pauta establecida. De hecho, cada uno de los participantes va a tener un minuto para responder las preguntas que le formulemos, y luego de eso va a tener también un tiempo de un minuto para poder plantearle una pregunta, una crítica o alguna sugerencia, cómo no, alguna sugerencia a su contrincante. Bien, doctor, ¿con quién comenzamos? Por favor, doctor Aldea. Como gusten. Bien, a ver, vamos a comenzar con el doctor Paolo Aldea. Pues. ¿Por qué quiere ser congresista, doctor? ¿Por qué quiero ser congresista? Bueno, creo que la razón reside básicamente en que estoy convencido que no existe otra opción. Si no somos nosotros, los jóvenes, si no somos nosotros, de pronto, los académicos o las personas que realmente tenemos una hoja de vida en blanco y limpia, si no somos nosotros los que asumimos la responsabilidad de hacer política en este país, tendríamos la segunda opción. Y la única segunda opción es tendríamos que soportar que otros lo hagan. Y que la misma clase política, esa misma clase deslegitimada, esa misma clase corrupta sean
quienes decidan por el futuro nuestro y por el futuro de nuestros hijos. Por eso creo que es el momento en que la clase joven, una clase política nueva, asuma la responsabilidad de hacer política en este país. Bien, doctor Soria Fuerte, usted en un minuto, ¿por qué quiere ser congresista de la República? Bien, muchas gracias por la oportunidad nuevamente. La razón fundamental por la que quiero obtener una curul en el Congreso de la República es por servicio. Al servicio he estado dedicado toda mi vida en el barrio, desde el Agustino, desde donde vivo a mis 37 años. Además, por una tradición familiar, mi historia no empieza a los 37 años, sino a los 80 años, que es la edad que tiene mi padre cuando él migró desde Apurímac a Lima, en el Cerro San Pedro, en el Agustino. Se instaló en una invasión con sus abuelos, en donde desde la extrema pobreza hasta el día de hoy ha sabido él, con mi madre, tratar de hacer que nuestra familia, Soria Fuerte, resurja y tengamos hijos, hermanos, profesionales, que finalmente estamos al servicio del país. En mi trayectoria profesional me he dedicado a la labor pública y privada, siempre al servicio de las personas. Y creo que ese servicio comprometido, de corazón, de alma, es importante ponerlo al servicio de la nación. Y es por ello que me presento el día de hoy ante ustedes para obtener su confianza. Espero, además, con ello, lograr convencerlos con las propuestas que el día de hoy seguro vamos a debatir de manera alturada. Bien, doctor Pablo Aldea, ¿algún comentario, alguna sugerencia respecto a lo mencionado por el doctor Soria Fuerte? Bueno, bienvenido Miguel Ángel. Es para mí un gusto tener a un colega de la talla tuya en un debate como este. Un comentario, de pronto, usted ya ejerció un cargo público, no es la primera vez que tiene la oportunidad de entrar al Estado, de hecho ha trabajado en algunos espacios en el Ministerio de Justicia y en el Ministerio y en el Congreso de la República mismo, ¿no? ¿Qué le garantiza al pueblo peruano que usted va a cumplir sus metas o va a cumplir sus objetivos o las promesas que hoy les haga? ¿Cuál es su hoja de presentación más allá del cargo formalmente? O sea, ¿qué ha logrado usted como viceministro de Justicia o viceministro de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia en el cargo que el Estado o el gobierno le ha dado la oportunidad de ejercer? Un minuto para responder, doctor Soria. Bien, gracias. Bueno, mi trabajo profesional no solo ha estado en los cargos públicos, sino también en el privado, al igual que Paolo. Soy abogado litigante. En el trabajo que he realizado en el Congreso de la República, digamos, he sido considerado uno de los mejores asesores de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos durante los 5 años que trabajé en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, precisamente presidido por destacados congresistas de la República del Partido Popular Cristiano. Y en mi cargo de viceministro pueden dar fe muchísimas personas del trabajo que he realizado allí. Logré garantizar más de 20 millones de soles para que más de 20.000 personas, adolescentes en época de estudiantes, puedan adquirir o lograr o tener acceso a los alimentos del programa Jaliwarma todos los días durante los 3 horarios del día, incluyendo fines de semana y los feriados, cosa que no ocurría hasta antes de que yo ejerciera el cargo de viceministro. Saludo especialmente a la Asociación de Víctimas del Terrorismo del Perú, quienes además conocen mi trabajo directamente. Así que creo que toda la experiencia no la puedo contar en un minuto, pero con estas muestras puedo demostrar de que efectivamente mi compromiso es real y no un mero discurso. Bien, doctor Soria, en un minuto, ¿quisiera usted formular algún comentario, alguna pregunta al doctor Pablo Aldea? Sí, por supuesto. Yo creo que es momento de entrar a las propuestas, pero antes de ello le pediría a Paolo que exponga al público por qué postula con el partido Perú Libre al Congreso de la República, considerando el líder que tiene, que es Vladimir Cerrón, y cuáles son sus propuestas para solucionar los problemas concretos de la población en el Perú. Muy bien, gracias Miguel Ángel. Yo postulo al Congreso de la República por Perú Libre porque me me declaro un hombre de izquierda y creo que los grandes problemas de este país solo se van a solucionar con un cambio profundo del modelo, de las reglas de juego, de la regla de la inversión, de la regla de la empresa privada, y no solamente con cambios superficiales que no van sino a trasladar o a diferir la verdadera reforma, la verdadera transformación que necesita este país. Perú Libre representa una oportunidad de cambio y por ello la razón de sumarme a sus filas, de aceptar la invitación y de hoy
aspirar a un espacio, a un lugar en el Congreso por el Partido Perú Libre. Perfecto. Bien, a todas las personas que nos están bombardeando con sus preguntas, en breve vamos a comenzar a leerlas. Yo quiero formular una pregunta para ambos candidatos. Primero la va a responder el doctor Soria Fuerte y luego el doctor Pablo Aldea, justamente de lo que se ha hecho, lo que se ha tocado hace un momento, ¿no? Lo que se ha mencionado. La pregunta es la siguiente. ¿Usted considera, doctor Soria Fuerte, que se debería cambiar el capítulo económico de la Constitución Política del Perú? No, precisamente ahí vamos a tener un pequeño, seguro un duro debate con Paolo respecto a lo que él ha llamado modelo. La economía social del mercado es algo que tenemos que defender y precisamente nuestros amigos de la izquierda plantean modificar el llamado modelo, pero por algo que no tienen claro. Paolo, en mi intervención le solicité que planteara propuestas concretas, pero no logró soltar ninguna. Él considera que hay que hacer cambios profundos, no dice cuáles son esos cambios. Considera que hay que ir contra el modelo, y esa es la economía social de mercado que finalmente ha permitido que durante 25 años el país crezca, con deficiencias, con problemas que se pueden mejorar, pero hay que tener cuidado con esos cambios profundos. La economía social de mercado tiene un principio fundamental, que es el principio de la opción preferente por los pobres. Así que no compremos ilusiones, apostemos por realidades. El cambio del llamado modelo podría llevarnos a un abismo que finalmente nos convierta en un país como Venezuela, a la que probablemente Paolo le tenga cierto aprecio por el gobierno chavista o de Maduro. Bien, doctor Pablo Aldea, lo he emplazado. ¿Se debería cambiar el capítulo económico de la Constitución Política del Perú? Muchas gracias. No solamente se debe cambiar el capítulo económico, debe haber un cambio de constitución y eso hay que decirlo con firmeza. Es cierto, acabo de recibir determinadas calificativos que es propio de un ataque del sistema, es propio de un ataque del modelo, de las personas que quieren defender el modelo. Y es mentira que hemos vivido 30 años con un modelo exitoso que solamente tienen algunos problemas. El pobre de a pie, la gente de a pie, a ellos a quien este famoso modelo del chorreo no le llega, donde está la gente, la base de la pirámide, no piensa como el señor Soria, no piensa como el PPC, no piensa como piensan los intereses del lobismo, de las grandes empresas, de las grandes inversiones en este país. La gente de abajo, la gente pobre, sí vive los problemas y la deficiencia de este sistema. ¿Y cuáles son las pautas claras para responderle al doctor Miguel Ángel? Concretas. ¿Debe haber empresas? Sí. ¿Debe haber inversión? Sí. Pero una inversión con reglas justas. Una inversión donde se le ponga a la empresa privada reglas verdes, reglas medioambientales, reglas laborales, pacto o responsabilidad social con el entorno. O sea, tenemos que tener empresa, tenemos que tener inversión, pero una inversión con reglas justas, pensada no solamente en los intereses de los grandes inversionistas, sino en los intereses también de la gente de abajo, de la gente de a pie. Candidato Soria Fuerte, su derecho a réplica en un minuto, una pregunta, algún comentario que le quiera formular. Voy a hacer un comentario, muchas gracias. Nuevamente reitero, cambiemos el modelo, cambios profundos, incluso una frase bastante peyorativa en la que Paolo se refiere a las personas llamándolas personas de a pie. Creo que ese lenguaje, además, hay que retirarlo tanto de quienes están en la izquierda, en la derecha, en el centro, es un lenguaje peyorativo para la población. No nos dice, Paolo, cuál es el modelo al que él postula, qué cosa supone hacer el trabajo para las personas de a pie. La economía social del mercado no es el problema. El problema es que hacerle ajustes. Las revoluciones, yo hoy día podría plantearles hacer una gran revolución, quitarle las riquezas a los ricos y entregárselas a los pobres, pero no es la solución, queridos amigos y amigas, no es la solución. En todo caso, lo que queda pendiente es la propuesta de la izquierda, la que Paolo defiende, de cuál es ese modelo que plantean. La economía social del mercado ha funcionado en el Perú no por 30 años. Paolo ahí tiene un problema con los tiempos. La Constitución del 93 tiene poquito más de 25 años. Y además la gran pregunta es, ¿en qué parte del mundo la economía socialista o el socialismo del siglo XXI, que seguro Paolo defiende por el chavismo, es donde ha funcionado? Así que tengamos cuidado con estos cambios profundos o cambiar el modelo por algo que ni siquiera tiene claro porque no ha tenido la oportunidad, Paolo, de decir concretamente cómo debería ser ese cambio. Bien, doctor Pablo, su derecho a réplica. Muchísimas gracias. En realidad,
considero, para no caer en provocaciones, y estoy convencido que la Constitución del 93 es el caldo de cultivo de los principales problemas que hoy enfrenta el Perú. Lo que hoy el peruano vive, esa decepción de la clase política, que está cansada de esta clase política que solo defiende grandes intereses. El peruano de pie que está cansado de tanta corrupción, de tantos cuellos blancos, que tanto daño le han hecho todos estos años a este país, parten por un problema del modelo. Pero claro, qué fácil es decir, si ustedes cambian el modelo, quieren la realidad de Venezuela. Si ustedes cambian el modelo, seguramente están siguiendo a Maduro, etcétera, etcétera. Eso es falaz, eso es falacia. Ponerle las reglas de juego claras a la empresa privada es tan difícil. Es tan difícil un Estado valiente, un Estado que sepa decirle a la inversión, venga a invertir a Perú, pero venga a respetar el medio ambiente. Venga a respetar el derecho de cada uno de los trabajadores. Un Estado que no permita que haya fraude a la ley, que a través de terceros se engañe el derecho a los trabajadores. Entonces, es fácil decir y proteger de manera genérica el sistema, pero sí es posible enumerar un rosario de problemas que realmente ha producido este modelo y que deben ser cambiados, repito y lo digo sin miedo, con un cambio transversal y profundo que parta del cambio de la Constitución. Vamos a hacer un paréntesis a este debate para leer justamente uno de los comentarios de una de las seguidoras que se encuentra conectada a esa transmisión. Noelia Rosales nos pregunta, es una pregunta para ambos candidatos, ¿qué propuestas concretas tienen para el sector educativo que cada año está peor? Nos dice Noelia Rosales. Doctor Soria Fuerte, ¿qué propuestas tiene usted para el sector educativo de nuestro país? Bien, entrando concretamente al paréntesis, efectivamente hay 4 propuestas que el Partido Popular Cristiano plantea desde la defensa de la economía social del mercado, la reforma política, la reforma judicial y la lucha contra la inseguridad ciudadana. En materia educativa hay 2 propuestas muy concretas que yo voy a pelear si es que ustedes me dan la oportunidad con su voto. Lo primero es que tenemos que garantizar un número proporcional de psicólogos en todos los colegios nacionales y privados. El día de hoy la ley solamente garantiza un psicólogo para todos los colegios, es decir, un colegio y un psicólogo. La idea es que exista un número proporcional de psicólogos por los colegios. Hay colegios que tienen más de 2.000 o 3.000 estudiantes y la idea es que la proporcionalidad. En segundo lugar, vivimos épocas de globalización en donde la tecnología es una gran herramienta que lamentablemente el día de hoy la currícula escolar no la reconoce como tal. Hay 2 propuestas muy concretas: introducir de manera obligatoria en todas las escuelas del Perú, públicas y privadas, la educación financiera como curso obligatorio y la educación en tecnologías para el emprendimiento. Esto va a permitir, en el caso del primer curso, que los estudiantes sepan invertir, sepan gastar y sepan utilizar su dinero. No utilizar descaradamente las tarjetas de crédito que nos comen con grandes intereses. Y la educación en tecnologías para el emprendimiento es utilizar precisamente la tecnología del Internet para poder lograr hacer negocios saliendo del colegio sin la necesidad de tener que ir a institutos o universidades y permitir que los estudiantes por sí mismos, de manera autónoma, puedan emprender una vez que salgan del colegio o incluso estando en el colegio. Doctor Pablo Aldea, ¿qué propuestas Patria Libre para el sector educativo de este país? Perú Libre, Francisco. A ver, desde Perú Libre defendemos 2 cambios sustanciales dentro del plan educativo, más allá de toda una reforma de la educación, pero que no es el momento de debatirlo porque no es un debate para, digamos, debatir planes de gobierno del Ejecutivo. Desde nuestro rol del Congreso, ¿qué se puede impulsar? 2 tópicos deben ingresar a la currícula de manera real y material. El primero de ellos es que la historia de la corrupción debe ser parte de la educación del peruano. El peruano no puede crecer ajeno a conocer la realidad del Perú y saber qué partidos políticos, qué líderes políticos le han hecho tanto daño a este país, qué partidos políticos se han vendido a las grandes empresas, qué partidos políticos solamente han sido caldo y escuelas de cultivo de la corrupción, qué partidos políticos se han dedicado a comprar encuestadoras para manipular la voluntad del pueblo peruano, qué partidos políticos y sus dirigentes están involucrados en actos de corrupción, pero
Pese a todo esto, lo único que quieren es continuar y continuar, estando y manejando la clase política. El peruano que no conoce su historia, y esa niñez y esa juventud, si no conoce hoy ese dato histórico, que obviamente a los intereses de la derecha jamás le va a interesar que ingrese a la currícula escolar, va a volver y puede volver a cometer un error en el futuro, renovando la confianza a posturas políticas que en realidad deben irse y deben ser desterradas de la historia del Perú, porque le han robado dinero, le han robado sueños, le han robado oportunidades a este país. Bien, aún no vamos a cerrar el paréntesis, de hecho tenemos más preguntas de los seguidores que están conectados a esta transmisión en vivo. Lenin Alvarado, ¿cuáles son las propuestas precisas con relación a la seguridad ciudadana? Nos llenan de leyes y más leyes que acrecientan más la delincuencia en el país, señala Lenin Alvarado. ¿Qué propuestas precisas, según lo que refiere Lenin Alvarado, tiene el PPC para combatir la inseguridad ciudadana, doctor Soria Fuerte? Bien, yo voy a complementar lo que señalé hace un momento. Las propuestas en materia de educación que he expuesto son propuestas muy concretas para la prevención del delito. Estamos acostumbrados en el Perú en que cada campaña electoral diversos candidatos propongan reformas al Código Penal para elevar las penas, crearse nuevos delitos. Y creo que no es la solución. La solución en el Perú es la prevención. Y si algo que hay que hacer con el Código Penal para tener una herramienta fundamental en lucha contra la inseguridad es tener un nuevo Código Penal. Tenemos un Código Penal con más de 600 reformas, leyes penales especiales dispersas, un sistema de penas absolutamente caótico, es un Frankenstein. Paolo seguro podría exponer, digamos, muy bien el tema porque él litiga, además ha defendido a César Álvarez, a Alejandro Toledo. Desde un partido, él acusa a todos los partidos de corrupción, pero digamos, el líder de su partido está condenado por corrupción hoy día, cumpliendo una pena suspendida, pero la situación no está en elevar las penas, en crearse delitos. Acomodar el Código Penal, un solo cuerpo normativo, reunir todas las leyes penales especiales en un solo cuerpo normativo, y hay un trabajo muy avanzado en el Congreso de la República, que es donde además participé directamente como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Con esto, otro tema de prevención, trabajar en el tema artístico. Hoy día, queridos amigos y amigas, cuando ustedes van por diversas partes de Lima, van a encontrar que existen diversos grupos haciendo folclore, arte moderno en las calles. Y mientras que los colegios nacionales sirven de cocheras por las noches. La propuesta concreta, sumada a las dos anteriores como un tema de prevención, es que las escuelas en horario no escolar, sean públicas o privadas, sean utilizadas libremente por aquellas asociaciones o grupos de personas que se dedican al arte. No hay razón en el Perú para que las personas practiquen el arte en las calles, expuestos a una serie de riesgos, y los colegios por las noches se conviertan en cocheras. Hay que saber utilizar bien los bienes públicos, y las instituciones privadas de educación deberían de brindar esos espacios, porque además eso es la manera de revertir el no cobro de los tributos a favor de la población. Eso permite la economía social del mercado. Además, para terminar mi intervención, invito a Paolo, ya que propone la responsabilidad verde para imponer a las empresas, que la economía social del mercado se fundamenta en las encíclicas papales. Le invito a leer Laudato Si, porque sé que él es un hombre bastante leído, lee muchísimo, pero hay que leer también un poquito menos de derecho penal ahora que está entrando en política, y leer un poquito más de economía social del mercado, porque probablemente en las siguientes elecciones él ya no esté en Perú Libre, sino en un partido como el PPC que defiende la economía social del mercado. Gracias. Doctor Pablo, ¿cuáles son sus propuestas para combatir la inseguridad ciudadana, y si tiene el derecho de réplica, por supuesto? La respuesta para el representante de un partido vinculado a la corrupción, vinculado a Odebrecht, o una persona como Miguel Ángel que quiere defender la inmunidad, una persona como Miguel Ángel que en su momento defendió o estuvo de acuerdo que el Congreso disuelva o ataque o vaque a los magistrados del Tribunal Constitucional, son antecedentes que demuestran solamente algo, para responder un poco los ataques, demuestran que hay sensibilidad frente a la corrupción, y nos alejamos y somos insensibles frente a lo que el pueblo quiere. La corrupción es un tema transversal. Es un tema transversal que se tiene que abordar como una política de Estado. Ahora, para el tema inseguridad, porque me tocó el tema corrupción, Miguel Ángel, para el tema de inseguridad ciudadana en concreto, creo que debemos dar una ley que declare en emergencia
la Policía Nacional y exista una reingeniería de la Policía Nacional. La Policía Nacional no puede vivir como existió hace 30 años y haberse quedado en el tiempo. Existe la necesidad de una reingeniería que permita utilizar eficazmente los recursos de la policía para los fines constitucionales que tiene de garantizar entre ellos la seguridad ciudadana. Entonces, existen muchas deficiencias dentro de la organización. Por ejemplo, la policía de salvataje, que no sé qué hace en la playa cuando eso tranquilamente podría hacerlo la Marina de Guerra. Como por ejemplo la policía que está dedicada a roles administrativos, que podría ser representado por personal de planta. Que por ejemplo los efectivos de la policía que están custodiando las puertas o los centros o las sedes de la PNP, que también podrían ser reemplazados por la policía militar, entre otras posibilidades. Entonces, el órgano encargado o la herramienta del Estado para luchar contra la corrupción es la policía. Si no fortalecemos a la policía, si no aplicamos una reingeniería transversal a la policía, entonces con normas, con modificaciones, con un nuevo código penal, como lo plantea Miguel Ángel, no vamos a llegar a nada. No es un problema de normas, es un problema de instituciones, es un problema de herramientas, es un problema de cómo preparamos y cómo equipamos a la institución que constitucionalmente esté encargada de darle seguridad ciudadana al pueblo peruano. Bien, doctor Soria Fuerte, su adversario en este contexto ha mencionado la inmunidad parlamentaria y yo quiero formular la pregunta para ambos candidatos para pasar a este tema de vital coyuntura. Si es que se debería eliminar o no la inmunidad parlamentaria, doctor Soria Fuerte. Bien, muchas gracias. Yo nuevamente reitero, cuidado con el discurso. A veces apostamos por ilusiones y no por realidades. Ninguna propuesta concreta ha planteado mi querido amigo Paolo el día de hoy. Así que hablar de reingeniería de la Policía Nacional del Perú, en realidad no está postulando al Congreso, sino a ser ministro del Interior. Así que hay que ubicarnos bien en las instituciones. Y con ello paso al tema de la inmunidad. La inmunidad parlamentaria, quien les diga que hay que suprimirla, que hay que eliminarla, es porque no conoce realmente lo que supone ser congresista de la República. La inmunidad parlamentaria, queridos amigos y amigas, no se debe confundir con impunidad. Tal vez eso es lo que busca Paolo en la defensa de sus casos, ¿cierto? Cuando procuró ampararse en la prescripción para suprimir los delitos de Alejandro Toledo, digamos, una defensa tan breve, porque probablemente no lo había planteado bien. Pero la inmunidad parlamentaria es fundamental para el ejercicio de los congresistas. No ampara los delitos anteriores ni los delitos comunes que pueda cometerlo mientras sea una persona congresista. Ampara la labor congresal. Tienen que saber ustedes que los congresistas de la República pelean con grandes intereses, lo que señala Paolo precisamente, los grandes intereses de las empresas. Es complicado enfrentarse al poder. Un congresista contra poderes que existen en el Perú, poderes fácticos bastante severos, bastante graves, para ello es necesaria la inmunidad. Recuerden ustedes el caso del excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, que peleó precisamente con una mafia a la que Paolo defendió alguna vez. El líder de la Centralita y el señor Orellana. Líder de Centralita, César Álvarez, cliente de Paolo Aldea. Tenga cuidado, el señor Víctor Andrés García Belaúnde tenía más de 100 denuncias en el Poder Judicial. Un congresista no puede estar defendiéndose en el Poder Judicial si no tiene que cumplir su rol de congresista. Y para ello es importante la inmunidad. Sin inmunidad es como un niño sin vacunas por la vida. Así que no compren ilusiones, apuesten por realidades. Yo les podría decir el día de hoy, eliminemos la inmunidad, pero eso es mentirles. Y yo no he venido aquí a mentirles. Quienes conocen de derecho, como supongo lo es Paolo, saben de que la inmunidad es fundamental. Y quienes saben de derecho parlamentario saben que la inmunidad es fundamental. Así que no se dejen engañar. Doctor Paolo, ¿algún comentario respecto a lo que ha mencionado el doctor Soria Fuerte? Claro que sí, muchas gracias. Miguel Ángel, los que sabemos de derecho sabemos que la inmunidad nace en un modelo inglés, en un modelo francés, y nace como contrapeso a la monarquía. Cuando la monarquía designaba jueces que podían terminar afectando la libertad del parlamentario. Hoy el Ejecutivo no nombra jueces, no puede manipular al Poder Judicial, no puede manipular al Ministerio Público, como seguramente lo hizo el fujimorismo en algún momento, y que esa no es la realidad del día de hoy. La realidad del día de hoy. Deje de defender los intereses de su partido, deje de defender
a las grandes empresas de este país, Miguel Ángel. Deje de defender sus intereses, póngase en el ciudadano, póngase en los zapatos del ciudadano que vive el día a día. Ese ciudadano que está asqueado de los partidos políticos que han manipulado, han vendido la inmunidad, que está asqueado de congresistas que se han escondido tras la inmunidad, que está cansado de candidatos que siguen defendiendo la inmunidad. Póngase y escucha al ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie quiere un parlamento limpio, un parlamento donde todos entremos con una sola convicción. No tenemos ningún delito que esconder y no vamos a cometer ningún delito en el camino. Y si tenemos la convicción de vivir y de hacer las cosas bien, Miguel Ángel, no necesitamos inmunidad. Dele al pueblo, devuélvale usted con sus propuestas y su discurso, como lo estoy haciendo, la oportunidad de confiar en el Parlamento. No más Yesenia Ponce, no más Edwin Donaire, no más come pollo, no más robacable, come oro en este Parlamento. Dele usted al Perú la oportunidad de tener un Parlamento decente. Y si seguimos pensando como usted piensa, no vamos a devolverle la integridad a la clase política y no vamos a devolverle la confianza al pueblo peruano. Candidato Soria, su réplica. Sí, muchas gracias. Se olvidó de mencionar a Vladimir Cerrón, no más Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre por el cual postula Paolo Aldea. O sea, se olvida de decir ciertos nombres. Yo no estoy defendiendo a nadie, estoy defendiendo la institución. Más allá del origen, Paolo olvida que la inmunidad es fundamental. Yo no defiendo la inmunidad a capa y espada, pero sí necesito decirles que hay que restringirla. La inmunidad, por ejemplo, nunca más deberá ser levantada por el Congreso de la República. Por ello, en el Partido Popular Cristiano, el Partido Popular Cristiano, un partido político, no Perú Libre, que es, digamos, un partido que tiene un líder corrupto, condenado por corrupción, en libertad, pero condenado por corrupción, defiende de que la inmunidad parlamentaria debe ser levantada por el Tribunal Constitucional. Y además Paolo parece que vive al margen de la realidad peruana. Él considera que el Poder Ejecutivo no puede imponer su posición en el Poder Judicial o en el Ministerio Público. Por eso, nuevamente, no solamente es necesario elegir jóvenes o nuevas caras o nuevos rostros para este nuevo Congreso de la República. Hay que elegir jóvenes preparados. Y Paolo desconoce muchísima la realidad. No sabe a lo que se enfrenta en el Congreso de la República de llegar a ser congresista. Así que quiero dejarles claro, la inmunidad no es para defender corrupción, es para defender la labor del congresista. Hay que limitarla, por supuesto. Por ello es que el Congreso de la República no más debería de levantar la inmunidad parlamentaria, sino debería ser un órgano poco más legitimado como el Tribunal Constitucional. ¿Podría estar de acuerdo usted, doctor Paolo Aldea, con la propuesta del doctor Soria Fuertes? Yo me sorprendo y no voy a responder las ofensas que haces a mi partido, si es más grande o más pequeño que el tuyo. Vamos a hablar sobre tu propuesta. Dijiste que lo haga el Tribunal Constitucional, porque nos están escuchando abogados y no ofendas la inteligencia de los colegas. El Tribunal Constitucional nombrado por el Congreso. A ver, el Congreso nombra al Tribunal Constitucional y este tribunal va a definir la inmunidad. O va a definir el levantamiento o no de la inmunidad. Y te recuerdo que hace 2 años, cuando el Congreso quería, bajarse a 4 miembros del Tribunal Constitucional, si no hubiese sido por el respaldo que recibió los magistrados o los tribunos por el sistema interamericano, esos magistrados se hubiesen ido a su casa. Es decir, el Congreso manipula la elección del Tribunal Constitucional y su permanencia. ¿Qué fue lo que salió a decir Miguel Ángel Soria? Que le sorprendía la respuesta del sistema interamericano, que esa no debió ser la respuesta del sistema interamericano. O sea, respaldas que el Congreso manipule al Tribunal Constitucional. Acabamos de ver un Congreso disuelto por querer manipular el Tribunal Constitucional y según tú la solución es que la inmunidad se traslade al Tribunal Constitucional. Allí existe el doble discurso, yo diría hasta una doble moral. Porque si queremos en realidad que otro lo vea, que lo vea un órgano autónomo, pero no aquellos magistrados de un Congreso que la experiencia demuestra siempre ha intentado manipular al Tribunal Constitucional. Su derecha a réplica, doctor. Bien, muchas gracias. A ver, no hay doble discurso, lo que no hay son ideas de Paolo. Le he planteado concretamente una propuesta de que la inmunidad parlamentaria sea levantada por el Tribunal Constitucional, pero simplemente la cuestiona y no plantea algo en contra. Tiene que ser un órgano autónomo, señala, no señala cuál.
y cuestiona mucho mi posición sobre los 4 magistrados que salvaron su cargo en el Tribunal Constitucional por una decisión de la Corte Interamericana. Quiero informarles, queridos amigos y amigas, que Paolo asistió a unas competiciones en Washington, donde yo también fui observador, competidor, juez y entrenador de equipos, que afortunadamente salieron ganadores. Pero él olvida, o seguro no leyó la decisión de la Corte Interamericana, de que esa decisión de la Corte Interamericana no fue unánime, fue por mayoría. Y afortunadamente mi posición jurídica, no política, jurídica, coincidió con 2 grandes jueces de la Corte, el doctor Caldas y el doctor Biogrossi. Seguro no los conoce Paolo, porque habrá ido de turismo a Washington, D.C. para estas competencias, pero tiene él que leer las resoluciones para que pueda criticar con base. Él siempre, cuando ha estado de abogado de corruptos, como César Álvarez, el monstruo, la bestia de Ancash, ha defendido la inocencia de estas personas. Entonces tiene que informarse un poquito más. Él siempre ha defendido la juridicidad de las opiniones. Ahora le estoy dando una opinión jurídica. Él tiene que saber que la decisión de la Corte Interamericana no fue unánime, sino fue por mayoría. Y mi posición jurídica coincidió con la de 2 grandes jueces de la Corte, Biogrossi y el doctor Caldas. Vamos a pasar a una siguiente pregunta para bajarle los decibeles a esta conversación. No, estamos bien. ¿A qué político admiran y por qué? A ver, doctor Paolo Aldea, comience usted. ¿A qué político admiro y por qué? Puede usar su tiempo también para poder contestar alguna de las ideas que ha referido el doctor Soria fuerte contra usted. Puede usar ese breve tiempo también el doctor Soria en su momento cuando se sienta aludido, pero siempre respondiendo a la pregunta que se le va a formular a continuación, ¿no? La pregunta medular es esa, ¿no? ¿A qué político admiran y por qué? Si puede tomar un poco de su tiempo para poder responder a algunas alusiones personales, lo puede hacer. No, yo no voy a caer en las provocaciones. Estoy casi media hora escuchando lo mismo, ¿no? No dice ningún tema concreto, lo estoy diciendo. Yo nunca lo he trasladado, Miguel Ángel, el tema a ningún organismo autónomo. Mi propuesta es concreta y coherente. Yo tengo un solo discurso en la vida. Creo que no debe haber inmunidad. No le tengo miedo a que mañana más tarde nos llegue una denuncia, porque cuando actuamos con convicción en la vida, no tenemos miedo de que nos denuncien más tarde. Eso, el miedo de desaparecer la inmunidad debe ser de la gente que está acostumbrada a caminar, a veces pasando la línea o los límites. Yo no lo hago. Yo sí creo que no debemos tener miedo en desaparecer la inmunidad. Se ha vuelto una institución innecesaria. Y si me permites a mí responder ahora a la pregunta, yo admiro a José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui, para mí, es un pensador peruano de los más coherentes en la vida, porque ha sabido forjar una línea de opinión, una línea dogmática teórica y también una vida en función a lo que ha planteado. Creo yo que hay algo de lo que él ha planteado que es y va a seguir siendo vigente, que es la conciencia de clase que debemos tener los peruanos. Lo que parece que no tienen todos los peruanos, y no voy a nombrar a Miguel Ángel. A muchos peruanos nos falta tener esa conciencia de clase que nos obligue a reconocer dónde estamos, cuál es nuestra obligación con la sociedad, cuáles son nuestros derechos con la sociedad y cuál es la realidad de la sociedad más allá de nuestros intereses. El problema es que el peruano de hoy es un peruano egoísta. Muchos peruanos de hoy solamente pensamos en nuestros intereses. Está bien, vamos estudiando, vamos avanzando académicamente, las maestrías, los doctorados, lo que queramos, pero eso no nos debe hacer insensible frente al peruano, frente a la peruana, que todos los días enfrenta necesidades y espera de su clase política, una clase política sensible a los problemas y a la realidad que vive. ¿A qué político admira doctor Soria y por qué? Bien, yo antes de responder la pregunta quiero tal vez por Paolo, pedir disculpas a quienes están el día de hoy porque Paolo acaba de decir que hay peruanos egoístas, y además lo sigue llamando peruanos de a pie durante sus intervenciones. Evidentemente mi admiración por un político concreto es por el doctor Luis Bedoya Reyes. Me sorprende que Paolo no haya dicho que admira a Vladimir Cerrón, que es el líder de su partido, pero nuevamente no hay una línea institucional allí, yo creo que ha debido decirlo, pero vale la pena señalar a un personaje ilustre como Mariátegui.
Pero mi admiración es por Luis Bedoya Reyes. Él logró fundar un partido político que tiene más de 50 años de institucionalidad. Como todos los partidos de larga data han tenido problemas, efectivamente, pero hay una renovación política con jóvenes como el que se dirige a ustedes, que apuestan por un país mejor, por hacer que la economía social de mercado sea útil de verdad, que el principio por la opción preferente por los pobres se haga sentir en la población en general, no solamente a los que Paolo llama ciudadanos de a pie o peruanos egoístas, sino en todos, en todos. La economía social del mercado es el mejor sistema que puede funcionar y que puede garantizar los derechos humanos para todas las personas. Así que, nuevamente, no compren ilusiones, apuesten por realidades. Estos discursos de izquierda probablemente nos llenen un poquito los oídos, pero no sirven para nada. Bien, vamos a pasar a una de las preguntas que nos están formulando en la transmisión en vivo. Nos preguntan si las campañas políticas tendrían que ser financiadas por el Estado. Bien, doctor Paolo, es su turno para que pueda responder a esta pregunta que nos formulan en la transmisión en vivo. Gracias. El financiamiento de los partidos políticos es un problema grave en este país. Es un tema que seguramente no le va a tocar contestar a Miguel Ángel, ¿no? Porque su partido justamente se distingue dentro de los partidos que hoy piensan volver al Parlamento con una historia manchada de aportes de empresas corruptas, de empresas que le han robado al Perú, pero nada, el sistema es importante, no interesa lo de Odebrecht, ¿no? Allá hay un Paolo que seguramente quiere patear las reglas de juego porque está mirando a Venezuela, a Chávez, todo con tal de defender al sistema. Me olvido de Odebrecht, me olvido de los millones y millones que ha suponido que le han robado al Perú con tal de defender el sistema. Mi propuesta, y a través de mi voz, la de Perú Libre, consideramos nosotros que no se puede negar el aporte privado en una campaña política, pero consideramos que este aporte privado tiene que ser transparente, no en loncheras, no dejadas en la casa de algún líder de partido. Tiene que ser transparente. Y entonces consideramos que la OMPE va a cumplir o debe cumplir un rol de intermediario en este aporte. Porque solamente así podíamos conocer quiénes aportan, cuántos aportan, quiénes van a finalmente poder tener incompatibilidad en contratar con el Estado de pronto, o inclusive el ejercicio de la función pública, qué intereses o qué incompatibilidad de intereses tiene. El ejemplo ha sido claro. Las empresas, las grandes empresas, el sistema que defiende Miguel Ángel ha comprado bancadas completas que se han opuesto a leyes medioambientales, que se han opuesto a leyes de salubridad, leyes alimentarias, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque han comprado la conciencia de la clase política. Entonces, mientras no haya transparencia en el aporte de campaña, no vamos a tener las reglas claras y toda la vida vamos a tener candidatos y congresistas en su momento que solo defiendan a quienes han financiado a esos partidos políticos. Por eso consideramos que la OMPE tiene que tener un rol activo en la intermediación del dinero para que haya absoluta transparencia del aporte que reciban los partidos políticos. Doctor, le traslado la pregunta primigenia. ¿Las campañas políticas tendrían que ser financiadas por el Estado, es decir, por los contribuyentes que tributamos al Estado? Bueno, ya los partidos políticos son financiados por el Estado. Lo que está pendiente de debate en el Congreso de la República es si es que las campañas deberían ser financiadas por ella. Yo tengo una posición contraria a ella. Yo creo que las campañas deberían ser financiadas por cada uno de los candidatos. Y acá podemos coincidir con Paolo en el sentido de la transparencia. Hay que crear un registro de aportantes a las campañas con topes, además, porque, digamos, hay mucha gente que recibe dinero. Paolo seguro cuánto habrá ganado con el caso de César Álvarez, ¿cierto? La bestia de Ancash, el de la centralita, el que era amigo del clan Orellana. Por ejemplo, eso es un acto de transparencia. ¿Cuánto habrá ganado Paolo por ese caso, por defender a un delincuente? La inocencia de un delincuente, además, no cualquier delincuente. Habría que transparentar. Yo creo que las campañas políticas deberían ser financiadas por cada candidato
y los aportes a las campañas deberían ser transparentadas en un registro muy concreto con los topes que ya están previstas en la ley, para evitar el financiamiento oscuro, el financiamiento por debajo de la mesa. Y nuevamente reitero, yo no defiendo un sistema de corrupción, defiendo una economía que ha permitido al país salir adelante. Paolo probablemente era un poquito más chiquillo, no conoció lo que era la lógica socialista del primer gobierno de Alan García. Él probablemente no ha hecho colas, probablemente no ha padecido escasez. Yo sí, yo les puedo decir con mis 37 años que yo he padecido escasez. De niño he tenido que recoger el arroz o separar el vidrio o la piedra del arrocito para comerlo tranquilo y no nos produzca ninguna enfermedad o un corte interno. Así que tengamos cuidado con ese tipo de cosas. Quiero dejarles claro, Paolo se inventa cosas, parece que no está escuchando el discurso. La economía social del mercado no es una economía para defender un modelo corrupto. La economía social del mercado, si es que acaso él es cristiano, se basa en la ideología de la Iglesia, al margen del pensamiento religioso, pero se basa en la ideología de la Iglesia. Paolo, que tanto reclama la responsabilidad verde de las empresas, nuevamente le reitero, lea Laudato Si. Es la mejor manera de que la economía social del mercado tiene la responsabilidad por el medio ambiente y todos los actores que tienen que ver con el medio ambiente. Así que cuidado con esas apuestas por ilusiones, por esas apuestas de izquierdas revolucionarias, que en realidad no aportan absolutamente nada, porque hasta el momento no han escuchado ninguna propuesta concreta por mi amigo Paolo. Candidato Pablo Aldea, ¿alguna pregunta o comentario respecto a lo que señala el doctor Soria Fuerte? No, en concreto creo que estamos saliendo o desconcentrando a la gente en lo que en realidad quiere escuchar. No hay que atacar al candidato por los casos que hemos tenido, porque si nos ponemos a debatir o discutir la hoja de vida de cada uno, entonces seguramente no vamos a encontrar tampoco los mejores méritos en su hoja de vida, Miguel Ángel. Ahora bien, trasladar también, porque nos está escuchando una comunidad jurídica, trasladar las conductas, la respuesta o los ataques o las imputaciones de los clientes y querer vertir eso al abogado, me parece a mí una forma un poco leal de entrar a un debate, ¿no? Hay muchas razones que finalmente nos pueden llevar. Yo podría ahora patear el tablero y decir, por quedar bien de pronto con usted y con la gente que está detrás de cámara, decir que dejé tal caso o tales personas no me vinculan o etcétera, pero déjeme decirle algo. A mí me han formado primero y sobre todo bajo una relación de lealtad. Y hay que ser leales como seres humanos y leales como abogado. Entonces usted está utilizando un argumento para que yo finalmente responda y rompa una relación de lealtad a la que estamos obligados los abogados con los clientes. No suponga usted que me han pagado millones, señores, o que me han pagado dinero de la corrupción. Finalmente, si me han pagado o no, eso usted no lo sabe. Así que me parece que estamos saliendo del debate y lo invito a retornar, a calmarse y a volver a un debate calmado, respetuoso, sin recordarnos quiénes han sido nuestros clientes, porque acá lo que la gente quiere saber es quién es Paolo Aldea, no quién es César Álvarez, y quién es Miguel Ángel, y qué propuestas tenemos para solucionar los problemas reales que tiene la población. La población no quiere mañana un parlamento donde los congresistas y las bancadas se insulten, se ataquen como lo han hecho en las últimas décadas, sino quiere un parlamento que llame al consenso, porque sin consenso no vamos a hacer nada, Miguel Ángel. Ese va a ser un parlamento dividido, va a ser un parlamento donde muchas bancadas van a tener presencia. Entonces va a ser un parlamento, si empezamos hoy en confrontación, va a ser 1 año y 7 meses perdidos. Entonces lo invito a poder continuar en este debate de pronto, si usted lo acepta, con una postura más moderada, Miguel Ángel. La respuesta muy breve, doctor Soria, porque tenemos que pasar a otro tema. Por supuesto, muchas gracias. Yo coincido con Paolo, pero parece que él no se escuchara, porque fue él que pató el tablero desde el minuto segundo, en su segunda intervención. Así que volvamos a las propuestas. Yo no tengo ningún problema. De hecho, me hace recordar, Paolo, al primer versus que tuve con otro candidato, que es Manuel Macías, que empezó con los agravios. Así que, no, encantado. Vamos a las propuestas porque esa es la idea. Y además yo no creo que después de esto salgamos Paolo y yo peleados y nos hemos conocido el día de hoy. Seguro, si es que llega al Congreso, vamos a trabajar en los proyectos en beneficio de la población. Esa es la idea. Evitar este tipo de encontrones, pero Paolo pateó el tablero primero.
Bien, en el 2018, para recordarle a toda la comunidad jurídica, hubo un interesante proyecto de ley que fue muy comentado por abogados y por políticos que proponía lo siguiente. Yo le quiero trasladar esa interrogante a los candidatos, que las cuotas ordinarias por pertenecer al Colegio de Abogados de Lima sean voluntarias. Estamos aquí con dos abogados, vamos a saber qué opina cada uno de ellos acerca de esta propuesta, de este proyecto de ley del 2018. Si las cuotas ordinarias por pertenecer al Colegio de Abogados de Lima tendrían o no que ser voluntarias y si ellos asumirían esa posición para poder proponerla eventualmente si salen elegidos como congresistas. Comenzamos con el doctor Paolo Valdea. Doctor, ¿qué opina al respecto? Mira, a ver, en concreto tengo mis reparos constitucionales y es un tema que lo puede abordar el Parlamento. No sé si el Parlamento sea el foro, digamos, correcto y legítimo para regular, porque tendría que regular respecto a todos los colegios profesionales. No estoy muy convencido que este proyecto de ley en realidad ingrese o puede ingresar válidamente a la agenda parlamentaria o a la agenda legislativa. Entonces, ahora, si la propuesta vendría del interior de la orden, del interior del Congreso, a mí me pareciera que se tendría que tener más información para para un dato legítimo, porque puede sonar demagogo, puede sonar, populista, decir sí, debe eliminarse las cuotas al Congreso, pero vamos, ¿qué servicios funcionan con esa cuota? Entonces, no se trata de ofrecer algo y que mañana más tarde el Colegio de Abogados no tenga determinados servicios que hoy ofrece al agremiado. Pero primera idea, entonces, para ir cerrando el tema, me parece que no es un tema que pueda ingresar válidamente a la agenda legislativa. Y segundo tema, dentro del debate del colegio tendría que ser un tema que se debata con pinzas. ¿Coincide con esta posición usted, doctor Soria Fuerte? Sí, yo coincido con Paolo en ese extremo. Creo que además el Colegio de Abogados, como otros colegios profesionales, son instituciones privadas y dependerá de cada colegio si es que reduce o elimina el pago, digamos, de estas membresías mensuales que tenemos la obligación de pagar para estar en el ejercicio profesional. Y además no podemos olvidar que ese dinero sirve, en el caso del Colegio de Abogados de Lima, para un pequeño fondo de pensiones, para sostener la institución del Colegio de Abogados de Lima. Hay determinados beneficios que los abogados que estamos colegiados en el Colegio de Abogados de Lima y seguro en otros colegios profesionales tienen, como por ejemplo un centro de esparcimiento, atenciones de salud, determinados descuentos. Así que eso es un tema más de derecho privado y creo que las instituciones deberían regular por sí mismas esos aspectos. Minuto 50 de esta transmisión de este debate hemos encontrado una coincidencia entre nuestros candidatos al Congreso. Yo creo que hay otra más, que es trabajar por el país. Yo confío en la buena fe de Paolo y es la misma que es la mía de trabajar en favor de la población. Yo no dudo que Paolo tiene el fiel convencimiento, el compromiso de trabajar por el país. Estamos un poco distintos, pero estamos en la misma ¿Podrían línea. trabajar juntos aunque no coincidan ideológicamente, doctor Pablo? No, la democracia es eso, ¿no? La democracia y la política es de ancha base. Entonces, los parlamentos determinados partidos no pueden imponer una ideología en el Parlamento. Lo que tienen que hacer es llevar propuestas para que sea el consenso, la representación del pueblo materializada en esos 130 congresistas, los que legítimamente tomen una decisión en función a determinada política o propuesta de Estado. Justamente esa es la esencia democrática de este programa, colocar las ideas en el pelotón de fusilamiento y si sobreviven, habrá que acogerlas o seguir discutiéndolas. Bien, la siguiente pregunta, ¿cuál es su posición, doctor Soria Fuerte, sobre el matrimonio homosexual? ¿A favor, en contra? ¿Tiene alguna alternativa respecto a ello? Bien, yo voy a hablar aquí a título personal porque es un debate que aún lo sostenemos en el Partido Popular Cristiano. Mi posición respecto al matrimonio, denominado matrimonio igualitario o la unión civil, es la siguiente. La institución del matrimonio es una institución religiosa. Efectivamente nació en el derecho romano, pero con el avance del cristianismo en la historia fue asumida como un sacramento por la Iglesia. Y creo que el matrimonio ha debido de quedarse en ese ámbito, en el ámbito puramente religioso. Por lo que yo considero que el matrimonio debería salir del Código Civil y seguir en el derecho canónico como un sacramento. Y el Código Civil lo que debe regular son uniones civiles para todos
parejas homosexuales, parejas heterosexuales, pero debe ser una sola institución de carácter civil, cosa que así se garantizan los derechos de todas las personas bajo la institución de la unión civil. El matrimonio fuera del Código Civil, exclusivamente en el derecho canónico, una institución religiosa, la que además supone la unión entre hombres y mujeres, no podemos tocar la religión en ese aspecto, la cristiana, la evangélica, la católica, y por el otro lado, la unión civil exclusivamente para efectos civiles en nuestro Código Civil. Bien, doctor Paolo Aldea, Gracias. ¿podríamos encontrar una segunda coincidencia en este aspecto o usted No, discutiría definitivamente. totalmente? Y no lo tomes esto como un ataque para que digas que he pateado el tablero por segunda vez. Pero tú eres un hombre muy entendido en derecho internacional, de hecho, y yo creo que de los pocos profesores que son muy leídos en este tema. Pero el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que seguramente lo conoces muy bien, tiene una norma en el artículo 23 del pacto que define el matrimonio. Entonces, no es tanto esta versión de que el matrimonio ha nacido como una institución del derecho canónico, pero hoy es una institución social. Entonces, el matrimonio es una institución social que debe ser regulado por el ordenamiento jurídico. ¿Cómo hacemos para que el pacto hable de matrimonio y el derecho interno hable de uniones civiles? A mí me parece que hay más, hay una doble postura que debes aclararlo. Primero, y me parece que hay una suerte de discriminación. Te escuchaba el otro día decir a Manuel, tú eres un homofóbico, discriminas por homofobia, pero parece que también hay otra forma de discriminar, que es discriminar por seguir patrones ortodoxos o cristianos, o utilizar a la iglesia como un argumento de discriminación. Yo creo que esto de que matrimonio lo mando allá para salvar a la iglesia, quedar bien con la iglesia católica, y entonces para no pelearme con los LGTB ni con los homosexuales, y quedar bien también con los heterosexuales, a estos señores les pongo una unión civil. Hay que tener la valentía y la convicción de darles ese nombre, matrimonio civil. Así lo ha reconocido el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Es un matrimonio el derecho que tiene el ciudadano. Es un matrimonio. No le quite ese derecho. No le ponga un fraude de etiquetas. No quiera llamarlo a lo que se llama B para quedar bien con patrones culturales o de una iglesia que ya en su momento me gustaría discutir con usted, que en pocas cosas le ha hecho bien a este país. Doctor Soria Fuerte, su derecho a réplica. ¿Es un fraude de etiquetas? Solo un paréntesis. Y finalmente, ¿cuál es la posición? Entonces, mi postura es de que el matrimonio civil se extienda sin distinción, más allá de si estamos frente a una pareja heterosexual o no. Ahora sí. Pensé que había quedado claro. No quedó claro. Está bien. Bien, entonces voy a responder en mi derecho de dúplica. Para nada es discriminatorio lo que estoy planteando, y efectivamente Paolo no termina de entender que estamos frente a una sociedad en la que tenemos que arribar a consensos. El matrimonio igualitario, la unión civil para las personas del mismo sexo, es un tema que polariza al país. Y lo que yo estoy planteando no es una situación discriminatoria ni nada por el estilo. Es una posición que permite llegar al consenso. Esto no es un doble discurso. Y además está de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos. Paolo cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero olvida citar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Él me ha tildado de poca valentía, pateando por segunda vez el tablero. Yo no voy a responder a eso. Pero la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana se refiere a ese tema. Y la Corte Interamericana establece en esta opinión consultiva, para conocimiento de Paolo, que no importa cómo se llame la institución en derecho interno. Lo importante es que tienes que garantizarle a todas las parejas por igual una unión de carácter civil. Se llame matrimonio, se llame unión civil, no importa cómo se llame, pero debe ser una sola institución sin hacer distinciones. Por eso es que consideraba que Manuel Macías estaba discriminando, porque decía matrimonio civil para los heterosexuales y unión civil para los homosexuales. Paolo tiene una posición más amplia, ¿cierto? Matrimonio civil para todos. Pero nuevamente reitero, él hace un momento señaló de que hay que arribar a consensos. Y creo que la posición que nos va a permitir arribar a consensos, si es que esto se llega a debatir, porque además considero que no es un tema de prioridad en este momento, probablemente para el Congreso de 5 años siguiente va a haber tiempo suficiente para debatir un tema que polariza al país. Hoy hay temas más urgentes, sin que esto no sea un tema importante. Pero creo que esta posición personal, que además ha sido planteada por nuestro presidente Alberto Bengolea,
es una posición que puede arribar a consensos. Históricamente, el matrimonio ha estado ligado a un sacramento en la iglesia, todo tipo de iglesia. Así que creo que puede ser la manera de consensuar una propuesta que permita reconocer los derechos a una población que históricamente ha sido discriminada, como son las personas homosexuales. Vamos a pasar a una siguiente pregunta. ¿Cuál es su posición concreta sobre la despenalización del aborto, doctor Paolo Eldeja? Bueno, el tema del aborto, y aquí no es hablar de Miguel, pero sí voy a hablar digamos, de la postura de la derecha, ¿no? Es muy fácil para ellos decir que tener posturas en contra del aborto, y casi respecto a inclusive los tipos, digamos, donde hay una justificación más allá de la decisión de la madre, pero sin embargo, en política de educación frenan la reforma educativa, frenan que el enfoque de género, por ejemplo, sea transversal e ingrese, realmente se materialice en una política de educación. Entonces, si no educas bien y después tenemos posturas ambiguas respecto al aborto, caemos nuevamente en contradicción. Este es un tema de educación. Este es un tema de educación y parte de la educación en las escuelas. Necesitamos una política de educación donde realmente se materialice un enfoque de género que permita mañana evitar embarazos no deseados, que la mujer llegue empoderada a una etapa de adulta, a una etapa, inclusive en una etapa fértil, y pueda conocer muy bien cuál es la realidad biológica, jurídica y sus derechos y sus deberes frente a la sociedad. Ahora bien, eso es lo primero. Y lo segundo, que el aborto, cualquier reforma respecto al aborto son temas sensibles. En realidad no vamos a encontrar necesariamente coincidencia. Mi postura personal es de que, por ejemplo, se debe despenalizar el aborto previsto en el artículo 120 del Código Penal. Es decir, aquel aborto que proviene, por ejemplo, de una violación sexual o en perjuicio o en unas circunstancias similar a estas, no debería estar penalizado en el Código Penal. ¿Cuál es su posición respecto a este tema, doctor Soria Fuerte? Bien, nuevamente Paolo patea el tablero por tercera vez. El Partido Popular Cristiano es un partido de centro. Hay que leer un poquito de economía social de mercado para cuestionarla, así como hay que leer sobre el socialismo, el siglo XXI, el socialismo para cuestionarla, cosa que yo invito a Paolo a poder estudiar esos temas. Tiene 3 tareas, Paolo: estudiar Laudato Si, la opinión consultiva 24 y leer sobre economía social del mercado. Estoy seguro que leyendo la economía social del mercado, Paolo se va a venir al PPC y va a dejar el partido de Perú Libre con su líder, Vladimir Cerrón. Esta es una posición personal también respecto al aborto. Yo considero que el Código Penal, como está vigente el día de hoy respecto a la despenalización del aborto terapéutico, es la correcta. En los otros tipos de aborto, como el denominado aborto emocional, el aborto que se propugna, se realice a partir de una violación sexual, y el aborto eugenésico en el que el feto tenga taras, creo que deberíamos tratarlo con mucho cuidado. Hay que garantizar la vida del no nacido y plantear alternativas. Efectivamente, creo que si una madre que ha sido víctima de un acto traumático como una violación sexual deba de tener el derecho de elegir al final si es que a ese niño lo dan en adopción. Y en el camino del embarazo debe ser atendida por psicólogos especializados del Estado peruano. Eso es economía social del mercado, queridos amigos. Opción preferente por los más vulnerables. Y lo mismo con las personas que tienen en camino un niño con taras físicas, psíquicas, etc. Recuerden ustedes que Beethoven tenía ciertos problemas de nacimiento, así que evitemos matar a grandes genialidades por un prejuicio. Creo que hay que salvar la vida de los niños y darle el derecho a las madres a poder darlos en adopción con un seguimiento psicológico. No podemos decidir por la vida de un niño por sí. Se los digo además por un tema muy personal. A diferencia de Paolo, yo soy padre y no hubiera pensado siquiera decidir sobre la muerte de mi hijo antes de que nazca. De hecho, estoy seguro que mi vida acabaría si es que a mi hijo le pasara algo ahora. Entonces,
cuando hablemos del aborto no se trata de ideologías religiosas, o si de derecha, de izquierda o de centro. De lo que se trata en realidad es respetar de la vida que no es nuestra. Es una vida absolutamente independiente, es una de las vidas más vulnerables y hay que protegerlas. Efectivamente, a las mujeres también hay que protegerlas y para ello creo que hay que, como Estado, brindarles una atención, un seguimiento importante para que esos traumas producto de una violación sexual sean llevaderas, porque lamentablemente las violaciones sexuales son actos dramáticos que no desaparecen fácilmente. ¿Algún comentario respecto a esta posición? Bueno, a ver, no hay que comparar tu rol de padre con la opción que se ha planteado. Se ha planteado la despenalización de las víctimas de violación sexual, ¿no? Prevista en el 120. Entonces, y el argumento de que estas mujeres deban ser sometidas a un tratamiento psicológico y ya luego decidan si adoptan o no, a mí me parece que, es cierto, es debatible, pero a mí me parece una postura bastante egoísta. Las violaciones sexuales son hechos demasiado traumáticos y no tienen un patrón único. Hay niñas violadas de 11 años, hay niñas violadas de 12, hay niñas violadas por los papás, hay niñas violadas por el hermano mayor. Entonces, si a estas mujeres le vamos a obligar a que permanezcan en el embarazo, que nazcan los niños y después decidan bajo el argumento, ¿no?, de que nosotros no podemos decidir sobre determinados derechos o espacios, a mí me parece que caemos bastante en una postura egoísta e incluso colisiona con el respeto de algunas libertades de las víctimas. ¿Comentario al respecto de esa posición, doctor? Sí, yo no puedo prescindir de la vida de un ser humano, no nacido con mayor razón. Nos hemos escandalizado recientemente con que hasta septiembre de este año 1.200 neonatos prematuros han muerto por deficiencias en el Estado. Creo que no es un asunto sencillo decidir por la vida de otra persona. Acá efectivamente hay que ponderar el derecho a la libertad de las mujeres que han sido víctimas de un evento traumático como son las violaciones sexuales y también la vida de quien está por nacer. No se trata de ser egoísta, se trata de garantizar los derechos, de optimizar ambos derechos. La vida del no nacido y la libertad de la mujer. Hay que garantizar ambas. No podemos sacrificar un derecho por otro. Eso es ser egoísta. Sacrificar la vida por la libertad de la mujer o sacrificar la libertad de la mujer por la vida de uno nacido, eso es ser egoísta. No encontremos conflictos acá. La idea, y Pablo debe conocer muy bien el principio de proporcionalidad, supongo que lo ha estudiado, en todo caso se sume su quinta tarea, es optimizar los derechos. Los derechos humanos tienen que ser optimizados. Uno no se puede sacrificar por el otro. Así que esa es una posición. El aborto es un tema, además, que divide a la población, es un tema polarizante y todas las posiciones se tienen que respetar. Así que mi posición técnica y política es esa. Hay que optimizar ambos derechos, la vida del no nacido y la libertad de las mujeres, con las atenciones que el Estado debería dar gratuitamente además. Miguel Cacha nos pregunta, ¿a qué hora van a hablar sobre sus proyectos de ley que tienen en carpeta? Al menos algo referido a sus carreras como abogados. A ver, doctor Pablo Aldea, ¿tiene algún proyecto medular, algunos proyectos de ley que ya ha formulado, que esté listo para, en caso usted sea elegido como congresista, poder presentar? Muchas gracias. Efectivamente, nosotros tenemos, varios proyectos de ley que se han planteado para determinados sectores o para determinados problemas que hay dentro de diferentes bloques o grupos sociales. Uno de los temas transversales que vamos a comentar y que gracias a la invitación quisiera compartir, nosotros creemos, por ejemplo, que el tema de corrupción sí pasa por un endurecimiento de las penas en los delitos de corrupción. Muchos podrán decir que este es un proyecto, digamos, hasta populista, pero permítanme en unos segundos explicar el fundamento, digamos, de la propuesta. Nosotros creemos que existe una desproporcionalidad en las penas del Código Penal, que mientras a los ciudadanos que cometen delitos comunes, como el robo agravado, el secuestro, la extorsión o lo que fuese, hablo comunes de cara a la corrupción, ¿no?, porque no por eso son menos graves, son graves. El legislador penal le impone penas de 35 o hasta de 30 o hasta cadena perpetua. Solo conocemos, son más de 20 delitos en el Código Penal que llegan a tener cadena perpetua.
Sin embargo, para los cuellos blancos, para la clase política, para los expolíticos que le han robado y le han robado millones al Estado peruano, le han robado educación a nuestras familias, le han robado oportunidad a la niñez, le han robado salud, le han robado hospitales a este país, para ellos que caen y están involucrados en delitos de corrupción, las penas de cara a las anteriores son pues permisivas, son bajas, y creo que allí el legislador tiene que tener una postura coherente y dura. No debemos tenerle miedo a las penas altas. No debemos tenerle miedo a imponer penas altas a los funcionarios y servidores que defraudan a los ciudadanos, a las peruanas y a los peruanos. Yo considero de que no existe forma más vil, no existe forma más perversa de burlarse de la persona más pobre de este país, de burlarse de los campesinos, de burlarse de los comerciantes, de burlarse de los peruanos que menos tenemos, que aprovechar su cargo, aprovechar su voto para luchar por intereses de la empresa privada, para luchar por los intereses de las grandes, de los grandes inversionistas, para luchar por sus intereses personales. A estas personas que traicionan la voluntad del pueblo peruano, debe el legislador penal imponer las penas más graves y, ¿por qué no, la pena de cadena perpetua a los delitos de corrupción? Si desterramos al que roba un celular, si desterramos de la sociedad prácticamente a quien secuestra, imponiéndole una cadena perpetua, ¿por qué también no somos firmes y coherentes con la clase política que traiciona los valores del Perú y le roba descaradamente al pueblo peruano? Los proyectos de ley, doctor Soria, que ha formulado en caso sea elegido como congresista. Bueno, hay varios proyectos de ley que atienden a situaciones muy concretas que creo o estoy convencido de que les van a solucionar los problemas a las personas. Coincido con Paolo, hay que elevar las penas en los delitos contra la corrupción. Probablemente así también Vladimir Cerrón esté con pena efectiva y no con una pena suspendida por corrupción. El desalojo express es una de las propuestas que están en mi cartera de proyectos, que supone utilizar las medidas cautelares en el ámbito civil para que cuando una persona interpone una demanda de desalojo contra un inquilino moroso o un ocupante precario, el juez en 72 horas ordene, mediante la medida cautelar, el desalojo de estas personas. La idea es elemental. El propietario que tiene mejor derecho a su derecho de propiedad, que es el dueño de la casa donde se encuentra el inquilino moroso o el ocupante precario, tiene derecho a esperar el proceso civil de desalojo de 2 o 3 años en su propiedad. Y el ocupante precario, que tiene menos derecho que el propietario o el inquilino moroso, deben de esperar fuera de la propiedad. No olvidemos que la propiedad de las personas no es un bien obtenido fácilmente. Esto ha costado el esfuerzo de toda una vida y es tan elemental que sirve para cubrir necesidades básicas, la educación de los hijos, la salud de los familiares o cualquier canasta elemental en las familias del Perú. Otra propuesta es que tenemos que acabar con el trabajo precario en el Estado. Hay casi 300.000 trabajadores que están el día de hoy bajo la modalidad del contrato administrativo de servicios. Eso tiene que acabar. Además, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró este tipo de contrato como un contrato temporal. Ya pasó suficiente tiempo y el Congreso de la República tiene que hoy regular o eliminar el CAS para que esos trabajadores de este régimen laboral precario pasen al sistema laboral de la 728. ¿Puedo seguir? Claro, por favor. Tenemos tiempo. Y también tenemos que empezar a trabajar con el tema de las AFPs. Hay 3 problemas muy concretos con las AFPs. La primera es que las AFPs no comunican a los aportantes dónde invierten su dinero. No tenemos ese derecho a saber, por lo que las AFPs invierten en donde ellos consideren conveniente y probablemente en sus amigos inversionistas. Un tema de economía social de mercado supone, en este caso concreto, hacer que las AFPs cobren las comisiones condicionadas solamente cuando el aportante ha obtenido rentabilidad en su fondo. Es decir, el principio elemental es el siguiente: las AFP ganan sus comisiones si es que le generan ganancias a los aportantes de las AFPs. Segundo punto con las AFPs. Hay muchas personas que aportaron determinado tiempo a las AFPs y hoy han dejado de trabajar
por más de un año. La idea es que las personas que están desempleadas por un año puedan recuperar el dinero que aportaron las AFPs y utilizarlas hoy, y no a los 65 años con una jubilación anticipada o a los 70 años, para que puedan recién utilizar ese dinero que han podido aportar y lo utilicen en el tiempo actual para algún emprendimiento, algún negocio, para estudiar. Porque pasado tanto tiempo con el cobro de las comisiones, ese dinero en el futuro va a ser una ilusión. Y finalmente tenemos que sancionar a aquellas autoridades que descuentan a los trabajadores sus aportes de las AFPs y no las entregan inmediatamente a las AFPs. Eso pone en juego la tranquilidad, el futuro de miles de personas en el Perú. Y ahí tenemos que trabajar mucho con alcaldes y gobernadores regionales que descuentan los aportes y no las entregan a las AFPs. Esas personas, por ejemplo, nunca más deberían llegar a ocupar un cargo público, ni por elección popular, ni por cualquier otra modalidad de contrato. Estas propuestas y otras más, solo para ser equitativos en el tiempo, les pido por ello la confianza en el voto con estas propuestas que le va a solucionar la vida a miles de personas a nivel nacional. Bien, ambos han coincidido en elevar las penas en los delitos contra la corrupción, ¿verdad? Hay posiciones dentro de la comunidad jurídica desde donde se sostiene de que precisamente modificar el código para pretender elevar las penas terminaría siendo siempre una propuesta populista, porque no terminaría previniendo ni persuadiendo absolutamente nada. Quiero saber cuál es su posición, la posición de cada uno de ustedes respecto a esta posición que asume cierto sector de la comunidad jurídica. Doctor Paolo. Claro, en realidad es cierto, hay un sector académico no desautorizado, yo diría cierto en realidad, ¿no? El problema no está en ver la teoría sobre analizar o no la efectividad de la pena. El problema está en que la proporcionalidad frente a los otros delitos no se guarda en el Código Penal. Delitos que lesionan o ponen en peligro determinado bien jurídico tienen determinada pena, pero estos delitos de corrupción son pluriofensivos. Estos delitos de corrupción afectan bienes jurídicos de la sociedad. Entonces, lo que no guarda, más allá de una discusión si la pena es la solución o no para la comisión de delitos, el tema es que no existe proporcionalidad entre el quantum de pena, la cantidad de pena para quienes nos escuchan y no son abogados, que le impones a un delito de no corrupción, o sea, un delito, digamos, común, el robo, el secuestro, el tocamiento indebido, que tienen penas altas. Sin embargo, para tipos penales, para delitos que afectan a la sociedad, que le roban millones y millones a este país, que le roban sueños, oportunidades al pueblo peruano, las penas son benignas de cara en la proporcionalidad a las penas anteriormente que se han explicado. Doctor Sevilla Fuerte, ¿cuál es su posición? ¿Qué le diría a usted a este sector de la comunidad jurídica que sostiene justamente esto, ¿no? Que elevar las penas terminaría siendo siempre una propuesta populista, que no termina por solucionar los problemas de fondo? No, efectivamente, subir las penas no va a desaparecer la corrupción, como el Código Penal tampoco, pese a que está vigente desde que existe la República, el país, ha desaparecido los delitos y las faltas. Sin embargo, sí hay un trabajo pendiente en nuestra legislación penal de estandarizar nuestro sistema de penas. Por eso les planteaba hace un momento de que a lo que debemos apuntar en este año 4 meses en el Congreso de la República es a tener un solo cuerpo normativo en materia penal. Y en ese trabajo tenemos que establecer un estándar de penas en materia anticorrupción. Por ejemplo, uno de los temas que deberíamos plantear en la parte general es evitar que las personas que son condenadas por corrupción se beneficien de la reserva del fallo condenatorio o de la pena suspendida, ¿cierto? O sea, tenemos que apuntar a eso. Tenemos que, efectivamente, estamos en un contexto de corrupción, de desconfianza en la población y tenemos que dar una señal. La solución a la anticorrupción no es el incremento de las penas, eso tiene que ir acompañado con otras medidas adicionales. Por ejemplo, presionar al Poder Ejecutivo para que dote de mayor presupuesto al Ministerio Público y al Poder Judicial, porque el gran problema de la corrupción es que hay impunidad. Hoy la población de alguna forma se ve satisfecha de que personas acusadas de corrupción estén purgando prisión preventiva, pero la prisión preventiva es una medida cautelar, no soluciona el problema. Tenemos que apuntar a condenas
y en materia de corrupción, condenas efectivas. Por ello, además, en el PPC planteamos la denominada muerte política. Todo aquel funcionario público que en el ejercicio de sus funciones cometió delitos contra la administración pública, no solo de corrupción, sino que todos los demás, no debería volver a prestar servicios en el Estado. Tenemos que limpiar el Estado de este tipo de personas que no hacen más que mellar la institucionalidad del Estado peruano. Y para ello, el Código Penal es importante, pero con el Código Penal hay que acompañar otras medidas de fiscalización al Poder Ejecutivo para que el Poder Judicial y el Ministerio Público, incluyendo la Policía Nacional del Perú, hagan bien su trabajo. Bien, hemos incorporado a la batería de preguntas algunas preguntas que bien podrían calzar en una entrevista de trabajo, porque justamente el cargo de congresista es también un trabajo. Así que vamos a pasar a formularle esta pregunta que hemos preparado a ambos candidatos, ya una de las preguntas finales de este debate. Doctor Paolo Aldea, ¿cuáles son sus virtudes y cuáles son sus principales debilidades? Bueno, creo que mi principal virtud, y estoy convencido de eso, es la honestidad. Soy un hombre honesto. Lo que he conseguido en la vida lo he hecho a pulso, lo he hecho trabajando, lo he hecho construyendo una vida de cero. De pronto, en el origen de la vida y en los primeros años de vida me sentí identificado con Miguel Ángel. Pero bueno, de ahí creo que cada uno va a tener que responder por lo que ha hecho en la vida profesional. En la vida profesional soy un hombre académico, soy muy respetuoso además y amante y apasionado de litigio penal, más allá de quiénes hayan sido mis clientes y qué casos he podido llevar, no solamente en una corte, sino en la Corte Suprema. Creo que esta experiencia me ha permitido poder conocer algunos temas, conocer a profundidad algunos tópicos que se podrían ser utilizados perfectamente en la función legislativa. La corrupción tiene muchos problemas. Hay problemas legislativos, hay problemas institucionales, hay problemas de valores en este país. Los partidos políticos en realidad tienen un doble discurso muchas veces. Es fácil decir acá, nosotros tenemos que luchar, esta es la fórmula, la policía, las instituciones, pero ¿qué ocurre detrás de nosotros? ¿No? ¿Quiénes son o cuál es nuestra hoja de vida en la vida política y en la vida personal? Tengo una hoja de vida en blanco. Creo que el pueblo peruano tiene que apostar por gente que no ha estado antes en política y si lo ha estado con una hoja de vida en blanco. No permitamos que los partidos tradicionales, sobre todo, que tanto daño le han hecho a este país, regresen. Pero tampoco permitamos con nuestro voto que los políticos que ya han estado en el poder y de pronto no han hecho nada y por el contrario han representado a los grandes intereses, retornen. Creo que mi mejor carta de presentación es mi honestidad, el resultado de mi trabajo hasta el día de hoy y el compromiso que tengo con el pueblo peruano para trabajar en adelante y devolverle la confianza al Congreso de la República. Bien, doctor, ¿cuáles son sus principales defectos, sus debilidades? Mis debilidades, si puedo descartar una primera debilidad, de pronto es que soy un hombre soñador. Nunca he dejado de soñar y hoy mismo sueño con que el Perú sea un Perú diferente y un país distinto. Sueño con que toda esta clase política que tanto daño le ha hecho al país un día salga de las entrañas donde se han cogido y hoy se creen dueños de la política del Perú y que una nueva clase política donde tantos jóvenes, porque hay mucha ilusión, hay mucha buena voluntad, hay muchos elementos a lo largo del Perú, que estoy seguro que si a esas personas, a estas opciones se le daría la oportunidad, el parlamento que elegiríamos en enero sería un parlamento que podría devolverle la fe y la esperanza a este país. Pero si permitimos que los mismos que hace 50 años, 30 años, 20 años, 10 años, le han seguido engañando y engañando al pueblo peruano, solamente cambiando el discurso y nuevas caras, pero bajo la misma ideología, bajo la misma postura y bajo la misma perversidad política, porque no tiene otro nombre, esta práctica política perversa de burlarse de los más pobres para seguir beneficiando a los grandes intereses del sector privado,
nunca vamos a cambiarle la cara a la política y vamos de pronto a sentirnos frustrados nuevamente. Por eso comencé mi campaña diciendo algo al pueblo peruano y a los jóvenes que me escuchan. Nos han podido robar todo: educación, salud, oportunidades, pero no nos robarán la fe. La fe en un Perú más justo y en un Perú con igualdad de oportunidades para todos. Bien, doctor Soria, ¿cuáles son sus principales virtudes y sobre todo sus debilidades, doctor Soria? Bien, yo creo que mi principal virtud es mi familia, que encierra dentro de ella una serie de valores. Y una de ellas es el valor del servicio a la comunidad. Esto lo he aprendido durante toda mi vida, el respeto por las personas, la solidaridad por las personas, la honestidad, la comunión con el resto de personas, aun cuando pensemos distinto. Eso y muchas cosas más las he aprendido a mi familia, el querer a nuestros padres, a nuestros abuelos, respetar y hacer cumplir las enseñanzas de nuestros ancestros es algo que lo tengo muy arraigado en mi formación y es algo con lo que vivo todos los días. Y si tengo que hablar de algún defecto, seguro tengo muchos. Muchos de mis amigos, algunos me fastidian con algunas cualidades que podrían señalarse como defectos, pero una de ellas es mi temperamento. Yo soy una persona muy temperamental que durante mucho tiempo, ya hoy con 37 años, he aprendido a controlarla. Y creo que finalmente, aun cuando esta pueda ser un defecto en mi personalidad, que es el temperamento, creo que al final de tener la confianza de ustedes en el Congreso de la República va a ser una virtud, porque en el Congreso de la República hay que pelear duro además, por lo que Paolo señala. Yo coincido con él en este aspecto. Hay que trabajar en el sistema, hay que modificar cosas, hay que arreglar cosas en el sistema, hay que atender a las personas más vulnerables. La economía social del mercado apuesta por ello. Por ejemplo, las personas más vulnerables del país, las que menos dinero tienen, que concurren al Sistema Nacional de Salud, cada vez que van a la farmacia y al hospital no encuentran los medicamentos. Una propuesta muy concreta es que mediante una ley se cree una ley asociativa para que las empresas privadas farmacéuticas con el Estado celebren convenios y las personas ya no busquen sus medicamentos en los hospitales, sino vayan directamente a los establecimientos privados con su receta, se les entregue gratuitamente los medicamentos, evidentemente los genéricos o los que sean necesarios, que haya sido prescrito por un médico, y las personas lleven sus medicamentos a sus domicilios y se curen de la enfermedad o de aquel mal que les aqueja. Eso, por ejemplo, es economía social del mercado. Con lo cual, ninguna persona que carece de dinero el día de hoy con esta propuesta de aprobarse, y ojalá Paolo pueda concordar con esta idea, tenga que darse un portazo en la cara o estrellarse contra la pared en una institución de salud pública donde le digan que no hay medicamentos. Esta es una propuesta que además solucionaría los problemas no solo a millones de personas, sino a las personas más carenciadas, a las personas más vulnerables en el país. Así que todas estas cosas son pensadas desde la ideología del Partido Popular Cristiano, que es la economía social del mercado, que tiene en su centro no al mercado, sino al ser humano, a la persona. Por ello es que las propuestas que he planteado el día de hoy no están pensadas en un sistema o en los grupos de grandes intereses o en los grandes inversionistas, sino en la persona. Así que por ello les invito a pensar en su voto serio, apostar por ideas, apostar por realidades y no por ilusiones. Bien, a todas las personas que se han quedado hasta este momento de la transmisión, hemos llegado a la parte final. Ambos candidatos van a tener 1 minuto de oro para dirigirse a los electores y poder expresarles sus ideas a modo de conclusión. 1 minuto cada uno. Doctor Paolo, usted comience, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Es responsabilidad de las peruanas y los peruanos votar por gente joven. Es la responsabilidad de votar por gente nueva que le ofrezca una nueva oportunidad a la clase política. Mi amigo Miguel Ángel Soria ha tenido una gran oportunidad en el Ministerio de Justicia
Y lamento decirle que si cualquier persona revise el diario El Peruano y va a encontrar las 105 normas que se han publicado durante su gestión, usted como viceministerio, 60 de ellas son para nombrar personalidades o funcionarios, las otras 18 o 20 son solamente para autorizar viajes, 2 de las cuales o 3 de las cuales le han servido para conocer algún lugar del mundo, pero no existe una sola norma en El Peruano en su periodo que le ha servido al pueblo peruano para solucionar sus problemas. Hay que confiar y hay que apostar por gente que no venda ilusiones, como dice Miguel Ángel, pero tampoco que nos engañen, sino que tengan convicción de vida, una hoja de vida realmente en blanco y que estén dispuestos a mañana más tarde no representar a los grandes intereses. Si hoy la AFP y si hoy los medicamentos tienen estos problemas, es porque la derecha, porque el sistema perverso se ha encargado a través de partidos políticos y del Congreso a crear normas que frenaban los medicamentos genéricos, a crear normas que favorecían a las AFPs. Y esto ocurre también con los pacientes oncológicos. Lo que acaba de nombrar ocurre también con los pacientes diabéticos. Podría tomarme mucho tiempo más para demostrar que en realidad continuar con las mismas opciones y los mismos partidos le va a hacer más daño al país. No le tengan miedo a una opción de izquierda, no le tengan miedo al cambio, porque la continuidad de esto va a traer más corrupción y más pobreza. Les apuesto y les pido que voten por una opción decente que representa a Perú Libre. Soy Paolo Aldea y soy el número 10 para Lima Metropolitana. Su minuto de oro, doctor Soria. Muchas gracias. Bueno, yo voy a lamentar las últimas palabras de Paolo. Se va pateando el tablero por quinta vez. Él se refiere a mí en los temas personales de que yo no he trabajado por el país. Él solo revisa El Peruano. Él piensa que la labor de un viceministro es simplemente publicar normas en El Peruano. Yo he comentado una experiencia muy concreta de haber gestionado más de 20 millones para garantizar el derecho a la alimentación de adolescentes, que son más de 20.000 en el Perú, en Cusco, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Parece que no ha escuchado, pero nuevamente, yo no voy a hacer caso tanto de las expresiones de una persona que hoy levanta la bandera anticorrupción, pero que ha defendido corruptos, que hoy levanta la bandera anticorrupción, pero su líder es un hombre corrupto, condenado, con sentencia firme en el Poder Judicial. Yo solo quiero pedirles la confianza en el voto. Yo espero las propuestas que les he expuesto el día de hoy los hayan convencido. No se puede hacer mucho en año 4 meses porque vamos a estar seguro dedicados en la primera legislatura a hacer reformas constitucionales y en paralelo tenemos que hacer el trabajo político para que estas pequeñas reformas legales sirvan para ustedes en tanto logremos los consensos en el Congreso de la República. Con mi temperamento que les indiqué hace un momento, yo creo que lo puedo lograr. Yo voy a ir al Congreso a pelearme, pero sobre todo a pelearme para lograr consensos. Yo espero tener la confianza de ustedes el 26 de enero, pidiéndoles el voto por el señor Alberto Bengolea Delgado con el número 1 y el número 13 del Partido Popular Cristiano. Les invoco a marcar el mapa y a escribir el 1 y el número 13 por el Partido Popular Cristiano. Muchas gracias. Bien, amigos, me estaba olvidando de una pregunta que ha sido muy recurrente en esa transmisión en vivo y que le voy a pedir a cada uno de los candidatos de que me la responda en 30 segundos a lo mucho, a modo de ping-pong. ¿Sí? Doctor Pablo Aldea, ¿quién financia su campaña? Lo financio yo con mi trabajo y bueno, y el aporte de amigos, increíblemente amigos de mi tierra, porque soy un hombre de provincia, que se han desprendido para poder apoyar con algunas cosas que se usan o logística que se usa en la campaña. No tengo un solo apoyo o financiamiento. Mi partido no recibe dinero de Odebrecht. Nosotros no tenemos dinero para comprar encuestas como lo han hecho los partidos tradicionales y tendrán que responder algún día ante la justicia. Es nuestro trabajo, la gente decente de este país que cree en el sueño de Perú Libre y de un país más justo, los que financian mi campaña. Doctor Soria, ¿quién financia su campaña? Bien, lo financio yo con mis ahorros y tengo también el apoyo decidido de mi familia. Sería bueno que Paolo, levantando la bandera anticorrupción y transparencia, diga quiénes son esos amigos. Seguro por ahí está César Álvarez también. Bueno, lo he emplazado, doctor. Rapidísimo, una respuesta para no ser injustos. No está César Álvarez, eso es
es ilógico. Son amigos de colegio, de promoción. Cuando uno en verdad viene de abajo y uno es humilde, no solamente frente a cámaras, ¿no? Sino en la escuela, en el colegio, en la universidad, siempre gana amigos que en algún momento como estos sueñan contigo en que este país necesita gente decente, gente honrada y gente que se pone también el pecho. Bien, han sido 4 coincidencias las que hemos contabilizado a lo largo de este acalorado debate. Yo le voy a pedir a los 2 candidatos de que por favor se estrechen las manos. Por supuesto. Y así, amigos de LP Pasión por el Derecho, llegamos a la parte final de este nuevo programa de debates en donde vamos a traer a otros candidatos, abogados, a que discutan sus ideas, tal como lo mencionaba en el intermedio de esta transmisión en vivo. Las ideas son eso, las ideas se discuten, nosotros las colocamos en el pelotón de fusilamiento. Ahí se discuten las ideas, todas esas, las que logran sobrevivir al debate, son aquellas que probablemente consigan mayor aceptación de todo nuestro público, que de por sí es un público bastante preparado por las preguntas que nos han estado formulando a lo largo de esta transmisión. Me despido de ustedes, Francisco Chuquicayata, aquí en LP Pasión por el Derecho. Permiso.